Bienvenidos al podcast de los nenecos. Como muchos se han podido dar cuenta, la semana pasada el podcast de los nenecos no publicó episodio. Y bueno, el motivo por el cual esto pasó fue porque la neneca estaba pasando por un momento difícil con su salud mental. Así es, mi gente. Hoy venimos a hablar de un tema que afecta a muchas personas y es un tema tabú. Es un tema que no todo el mundo habla en público ni se atreve a decir en voz alta, pero es un tema muy serio que afecta la forma en la que percibimos nuestra vida y es el tema de la salud mental. Hoy les voy a confesar todo lo que me ha estado pasando en las últimas semanas, que ha originado esta crisis y cómo lo he venido manejando, esperando que estas palabras le lleguen a alguien que también esté pasando por un momento similar y le sirvan para atravesar ese momento. Bueno, bienvenidos al podcast de los nenecos. Dios mío, te digo una vaina, la travesía para grabar este episodio no ha estado fácil, mi gente. O sea, qué vaina tan hijo de puta. Pero bueno, aquí También, estamos. también estamos en un mood en el que no queremos forzar grabar este episodio. Es un episodio importante y esta es la cuarta vez, el cuarto día que intentamos grabar el episodio. No se nos había dado. Y creo que era porque pues tenía que ser en este preciso momento que lo grabáramos y hemos sido muy pacientes con todas las fallas que hemos tenido para grabarlo, pero aquí estamos compartiendo desde el corazón como siempre. Este episodio va a ser distinto ya que es un formato en el que el neneco me va a estar haciendo preguntas y de esta manera ustedes se van a poder ir enterando y contextualizando de todo lo que me está pasando a nivel de salud mental. Y bueno, iniciamos. Como quien dice, el neneco ahora es entrevistador y tal. Bueno, neneca, para empezar, quería hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que fue el detonador que empezó y desató toda esta crisis que han venido teniendo en la última semana? Ok, bueno, creo que desde los 23 años que empecé con la agencia, a manejar equipo, a manejar clientes, a crear una empresa con todas las responsabilidades que eso trae, yo empecé a vivir una vida con estrés crónico y lo normalicé. Para mí era normal, es normal vivir con estrés. ¿Qué pasa? Que es como cuando tienes una copa donde están cayendo poco a poco goticas y esas goticas han venido cayendo desde que tengo 23 años. Ya tengo 30 años y las últimas 2 semanas, digamos que llegaron esas goticas que colmaron la copa, como dice el dicho. ¿Qué pasó, mi gente? Digamos que yo seguí el llamado de mi corazón de volverme nómada digital contigo y venirnos a Bali. Primero estuvimos en Barcelona y en el fondo de mi corazón sabía que esto iba a traer unas consecuencias, o sea, esto iba a traer un nivel de complejidad más alto. Es como si yo tomé la decisión de seguir un camino que me iba a complicar aún más el tema de la empresa. En cierto sentido, algunos dirán que fue masoquismo, y sí, pero yo siento que a nivel subconsciente había algo en mí que me pedía irme de Cartagena, asumiendo claramente las complejidades que eso iba a traer a mi vida de empresario. ¿Qué pasó hace 2 semanas? Resulta que se presentó un problema serio que nunca se había presentado con un tema de impuestos. Un tema que la verdad era bastante alarmante, era un tema donde ya yo sentía que estaba en peligro la estabilidad financiera y en 6 años nunca me había sentido en ese nivel de riesgo tan grande, gracias a Dios. Siempre he querido ser muy responsable con el pago de nóminas, con todo el tema del equipo, entonces eso me puso en una situación bastante cruel. Realmente lo más grave de todo fue entrar a algunas reuniones con clientes y recibir quejas, feedback negativo, eh, lo mismo con reuniones de equipo, quejas, feedback negativo, entonces me vuelvo yo como un vaso en el que se están depositando quejas, ¿sí? O sea, es un poco tóxico porque en la posición en la que estoy
y es completamente natural recibir feedback negativo, es constructivo recibir feedback negativo, pero en la posición tan vulnerable que estoy, donde esta copa se ha venido llenando de estrés crónico por los últimos 6 años, es es bastante duro, porque cuando tú vives con estrés crónico, te pierdes la capacidad de responder bien ante pequeñas cosas que te pasan. Entonces te pasa una cosa mínima con alguien de tu equipo, con un cliente, y tú en tu cabeza lo maximizas. ¿Pero es por qué? Por el estrés que vienes manejando. Pierdes la capacidad de asimilar las pequeñas cositas que se presentan en el día a día y todo lo magnificas. Ese es el estrés crónico, esas situaciones con clientes, con el tema de los impuestos y con el equipo, fueron los que desataron la última crisis que me dio. Y les confieso que es la primera vez en mi vida que me ha dado eso. Y tú sabes, Neneco, que nunca lo había tenido a ese nivel. Entonces, es de lo que les vengo a hablar hoy. Porque la verdad, todavía no siento que he salido del todo de ese momento, pero sé que es normal, sé que es transitorio, sé cuál es la causa de esta crisis de estrés y ansiedad que estoy viviendo y sé que va a llegar a su fin, pero para que eso pase, yo tengo que tomar acción. Porque como dice la frase, loco es el que cree que haciendo lo mismo de siempre va a tener resultados diferentes. Qué cool he dicho, man. Entonces, no puedo esperar que las cosas cambien, que mi salud mental mejore si sigo haciendo las cosas de la misma manera. De eso vamos a hablar hoy. No, sí, y pues lo que tú dices, yo que he vivido todas las etapas, me he podido dar cuenta que sin duda esta ha sido la peor crisis que te ha dado. Tanto así que, bueno, tuviste que suspender varias de las actividades que tenías programadas, no pudimos grabar el podcast, de verdad te sentías mal, estuviste muy bajita de energía. Bueno, se podría decir que te has recuperado un poco, pero todavía no has llegado a tu 100%. Y bueno, yo que he vivido todas las crisis, las etapas, las quejas, creo que este ha sido, digamos que el momento en que ya, como dices tú, el vaso no aguantó más y se desparramó. Entonces, eso pues me lleva a mi próxima pregunta, que es, tú ahorita hablabas como de estrés crónico, o sea, eso es siempre tenerlo. ¿Cómo crees que eso ha afectado tu vida? Bueno, lo primero es que a nivel creativo, que es mi habilidad única, el don que Dios me dio es la creatividad. Y nosotros no podemos ser creativos si estamos estresados. Digamos que como seres humanos tenemos dos estados. Tenemos un estado que es el estado de lucha o huida, que es cuando tenemos la hormona del cortisol del estrés elevada. En ese estado de estrés no podemos crear. Ahí no fluyen ideas. Ese es un estado de apagar incendios, que es lo que normalmente ocurre en el día a día de una agencia. Los que han trabajado en agencias saben a qué me refiero. Y luego tenemos otro estado que es el estado de creación. Es el estado donde nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz y ahí es donde fluyen las ideas. Por eso ustedes se dan cuenta cuando se les ocurren a ustedes buenas ideas. Cuando se están bañando, cuando están en la caminadora, cuando están durmiendo. ¿Por qué? Porque están en un estado de tranquilidad donde la mente fluye y salen ideas chéveres. Entonces, tú vivir en un estrés crónico afecta principalmente como creativo, pues la capacidad de tener buenas ideas, la capacidad de crear se ve afectada por ese estrés. Qué otra consecuencia tiene el estrés en mí particularmente? La falta de sueño. Yo últimamente no estoy durmiendo bien y eso también ha sido una de las razones por las que pasé por esta última crisis. Yo dormir 4 o 5 horas no es suficiente para que mi cerebro se restaure durante la noche y haga todas las funciones de reparación que tiene. Y eso obviamente me está afectando mi concentración, me está afectando mi estado de ánimo, estoy más irritable durante el día. Y la razón por la que no estoy durmiendo es porque mi última reunión es a la 1 de la mañana y mi cerebro queda completamente acelerado. Ahí yo enseguida no me quedo dormida. Apenas sale el sol, mis ojos se abren. Entonces,
Una de las conclusiones es que definitivamente no es sostenible estar a 13 horas de diferencia con Colombia. No es sostenible, Neneco. Sí, no es sostenible las 13 horas con Colombia. Eso fueron las cosas que me dijiste la semana pasada. Y definitivamente a este ritmo no son sostenibles las 13 horas de diferencia. Y obviamente llega un momento en que uno tiene como que poner las cosas en la balanza y decir vale la pena o no vale la pena. Y bueno, a partir de ahí tomar decisiones. Pero, o sea, ¿tú crees que vale la pena sacrificar todas estas cosas y sacrificar tu salud mental por un cliente? Creo que ni por un cliente, ni por una empresa, ni por un trabajo vale la pena sacrificar tu salud mental. Porque a la final la salud es lo más importante que tenemos. Hay una frase que me gusta mucho que es, la gente sana lleva una corona invisible que solo los enfermos pueden ver. Y yo creo que la salud es la prioridad ante todo. Entonces, creo que no vale la pena sacrificarlo ni por un proyecto, ni por una persona, ni por un cliente, ni por una empresa, por nada. Entonces, ese es mi mensaje. También creo que no es normal vivir bajo situaciones tan estresantes y con tanta ansiedad y tanto estrés. De pronto a mis 23 años, mi sueño era tener una empresa y facturar más y tener más y más personas en mi equipo. A mis 30 años, tengo todo el derecho de cambiar mis sueños. Ahora mi sueño es tener paz, vivir en paz, vivir lento, sin afanes, vivir tranquila. Entonces, pues eso les cuento, estamos en todo nuestro derecho de cambiar de opinión, estamos en todo nuestro derecho de decir, ¿sabes qué? Voy a pausar para analizar bien qué decisión tomar, porque esta vida que vengo llevando me va a llevar hacia la enfermedad. No hay otro destino que no sea la enfermedad. Suena fuerte eso que dices que el único destino pues sea la enfermedad, pero, o sea, tiene todo el sentido porque si tú sigues así como yo te he visto en las últimas semanas, el desenlace no va a ser positivo, definitivamente. Entonces, sí es cierto, o sea, hay que buscar la manera de salir de ahí y como dices tú, nada ni nadie tiene por qué llegar a afectarte de esa forma y en verdad impactar de esa manera tan negativa en tu vida. En mi opinión, si hay alguien que lo está haciendo, ese alguien debe salir de tu vida. Sí, de acuerdo. Ahí es donde entra el tema de los límites, que a veces es tan difícil ponerlos por tantas creencias que tenemos, pero sí, ahí es donde debemos priorizar nuestra salud mental, poner límites, identificar dónde están esos generadores mayores de estrés y tensión y ser lo suficientemente valiente para sacar eso de tu vida. Con todo el amor y el respeto del mundo, pero tienes que poner tu salud mental primero. Totalmente. ¿Tú qué estabas sintiendo ese viernes pasado? Sí, fue el viernes pasado. Sí, ese viernes pasado cuando viniste a pedirme ayuda, que estaba yo ahí, marica, trabajando, dándole dura a Freedom, y llegaste, Nenego, marica, ya no puedo más, tengo una crisis, ayuda. ¿Qué estabas sintiendo? Bueno, lo primero es que la cafeína es enemigo del estrés y de la ansiedad. Pila con el tinto. La cafeína, bueno, me tomé un tinto bien cargado y lo recuerdo perfectamente a eso de las 3 de la tarde. Y psicológicamente para mí es a veces pesado saber que me espera una ronda de reuniones de 7 de la noche a 1 de la mañana de seguido sin descanso. Yo cuando sé que me espera eso, yo me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir mal porque no sé si lo voy a lograr, no sé si voy a dar lo mejor de mí en esas reuniones. A mí particularmente me gusta estar presente, aportar, estar muy activa en las reuniones y no solo me gusta, me toca. Entonces, me preocupa cuando tengo esa maratón de reuniones. Yo ya me empecé a sentir estresada. Primer síntoma físico antes de que se desatara la crisis de ansiedad o el ataque de pánico, no sé cómo se llama eso
científicamente, yo empecé a sentir una cosquillita en la barriga. Una cosquillita en la barriga que me recordó como cuando uno tenía 13 años y tenía un primer date y ya iba para ese date y le daba como una cosquillita que es ansiedad. Yo la empecé a sentir y dije, esto está raro. Seguido de eso, entro a una sesión con una de mis estudiantes del programa de agencias y sentía que no podía respirar, o sea, me faltaba el aire. Ya aquí no estamos hablando de estrés mental, aquí ya estamos hablando de síntomas físicos de una crisis de ansiedad. Listo, yo hice todo mi esfuerzo en escucharla, en hacerle la asesoría uno a uno, le di consejos, pero a mitad de la reunión me tocó pedirle un break porque sentí como un bajón de azúcar. O sea, sentí que me iba a desmayar. Abrí unas Lay's, unas papitas que estaban aquí en el minibar del hotel y me las comí con ella en la reunión, cosa que yo realmente nunca haría. Seguía sintiendo el bajón de azúcar. Ya al final no podía ni hablar. O sea, es que me costaba que salieran las palabras y yo empecé a sentir el corazón muy acelerado. Ya yo cuando sentí el corazón así acelerado, yo dije, no, ya. Fui corriendo donde estaba el neneco, que estaba en otras reuniones en el restaurante del hotel, y le dije, estoy mal, estoy con una crisis de ansiedad. El tema estaba tan fuerte que él me dijo, bueno, pídete algo aquí. Yo me pedí una sopita, me tomé la sopita, me empecé a sentir mejor y llamé a mi mamá, cosa que yo muy poco llamo a pedir ayuda, pero estaba tan grave la crisis que necesitaba escuchar a mi mamá. Le conté lo que me estaba pasando con los impuestos, con los clientes, con todo eso. Me dijo, mira, tómate una aromática y acuéstate a dormir. Qué cool le consejo la puta. Tómate una aromática y acuéstate a dormir. Tenía entonces que hablar con 6 personas diferentes para cancelar las reuniones del día. Hablé con cada persona, le expliqué que me estaba sintiendo mal, todo el mundo entendió, gracias a Dios, y yo me acosté a dormir profundamente. A la mañana siguiente me desperté pensando que de pronto me iba a sentir mejor y no, todavía sentía que no estaba bien. Y al sol de hoy todavía cuando me despierto pienso como que soy la misma SWAT o no soy la misma SWAT, porque creo que mi salud mental está en la delgadita. Está bastante deteriorada. Está en la delgadita, no me siento 100% yo, estoy ya trabajando en eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno llega a un nivel de crisis de este tamaño? Es como una analogía que comparte Mel Robbins en su podcast. Imagínate que tu vida es como un road trip, un viaje en carretera, y se te espicha una llanta. ¿Tú qué haces? Tú sigues derecho al destino que tienes, que podemos decir que es de Cartagena a Santa Marta. ¿Sigues andando porque tienes que llegar a Santa Marta? ¿O tú paras inmediatamente y miras cómo solucionas el problema de las llantas? Toca parar. Toca parar. Porque si no, no llegas. Si no, no llegas. Entonces, en eso estoy. Me tocó parar, analizar muy bien todo lo que está pasando a mi alrededor para poder tomar decisiones y que esto cambie. Porque si yo no hago nada, pues nada va a cambiar. Definitivamente, o sea, si uno mismo no busca el cambio no va a llegar. Si tú sigues haciendo lo mismo que vienes haciendo desde siempre, pues las cosas alrededor tuyo van a seguir siendo totalmente igual. Es decir, que la decisión más sabia que has podido tomar es parar, mirar, analizar y a partir de ahí tomar decisiones. Porque tomar decisiones andando tampoco es viable. Porque estás o concentrada en manejar o concentrada en pensar. En las dos cosas no se puede. Entonces, sí creo que te va a ayudar. Te he visto mejor estos días, la verdad. Creo que poco a poco vamos mejorando. Pero se toma, marica, o sea, el cerebro queda golpeado. Volteado, ¿no? Yo por eso todos los días me levanto y te pregunto que cómo amaneció, que cómo estás. Sí, eso es cierto. Para ver qué tal, para ver cómo vamos en la escala del progreso. A veces me dice como que, uy, no, Muy... sigue mal. No, marica, hoy que le pegó el sol un poquillo dije, mierda, ahí ya está la vaina, se va a afectar. Pero bueno, lo importante es que vamos mejorando y lo importante es que uno aprenda las lecciones. Entonces, ¿qué lecciones te quedan de todo esto, Neneca?
Uf, tantas cosas que les quiero compartir hoy aquí. La primera es que, por favor, si alguien que está escuchando esto siente que tiene una salud mental vulnerable en este momento, que siente que no tiene ganas de pararse de la cama, que tiene demasiados pensamientos intrusivos, que ha perdido como su chispa, su motivación, no te dé pena aceptarlo y compartirlo con tus seres queridos porque en estos momentos es cuando más apoyo necesitamos. Y creo que cuando lo compartimos y lo ponemos en palabras, baja la carga emocional de lo que estamos sintiendo. También, segundo aprendizaje, es buscar ayuda profesional. Yo creo que estos temas son tan delicados que necesitamos asesoría de un psicólogo, de un psiquiatra o de un mentor. Yo personalmente la semana pasada por fin pude hablar con mi mentora y la perspectiva que esa mujer me dio fue impresionante. Automáticamente gané claridad, gané paz y entendí cuáles son los posibles caminos que puedo tomar, que a veces cuando uno está en medio de esa crisis no lo ves, es que no lo puedes ver porque no, tu cabeza está tan caótica que no te deja ver las posibles salidas que hay. Vas como caballo cochero. Literalmente, o sea, es un tema de sobrevivir y ahí no hay cómo pensar en soluciones. Tercer aprendizaje es aprender a decir no. Aprender a decir no porque la verdad es que a veces nos llenamos de culpa, a veces no sabemos cómo sacar a personas negativas de nuestra vida. Y es que a veces esas personas que a ti te generan estrés, que a ti te generan inseguridades, esas personas no lo hacen por mal y muchas veces ni siquiera son conscientes. Pero eres tú quien tiene que decidir quiénes son esas personas y tomar la decisión de no continuar con esas relaciones. Porque tu entorno o te afecta positivamente o te infecta. Y todo lo que no te está generando valor ni te está haciendo sentir bien, tiene que salir de tu vida. Eso ha sido para mí lo más difícil, tomar acción frente a eso. Y, y duele y te pones en una situación muy incómoda, pero llega un momento en el que, como les digo y les repito, tienes que priorizarte a ti. No hay ninguna empresa ni ningún trabajo que sea más importante que tu salud mental y física. Que en últimas, otro aprendizaje es que todo lo que pasa a nivel físico afecta a lo mental y viceversa. Si ustedes creen que el estrés no afecta la salud física, están muy equivocados. A la final, el estrés crónico es la principal causa de prácticamente todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque vibramos bajo y al vibrar en frecuencias bajas, como el estrés, la culpa, la ira, el resentimiento, la frustración, atraigo a mí enfermedades. Enfermedades, literalmente. Eh, Otro aprendizaje que he tenido, mi gente, es que se vale cambiar de opinión, se vale querer un nuevo camino en tu vida eh, y todos nos merecemos la paz mental. Dejemos de normalizar las vidas en estrés, las vidas afanadas, las vidas llenas de ansiedad y empecemos a ver cómo es que vamos a lograr tener la vida pacífica, lenta y plena que siempre hemos soñado. La plena, porque no me vengan a decir que aquí a todo el mundo le gusta vivir afanado, estresado, que no le importa, que ya está acostumbrado. Son mentiras. Nadie se acostumbra a eso y nadie le gusta. A todo el mundo, si tú le preguntas, te va a decir, yo lo que quiero es una vida relajada, tranquila. Entonces, como tú dices, vamos a ponernos a trabajar para lograr eso. Y lo primero que hay que hacer es empezar a sacar todo eso que no te aporta valor y que no te influye de una manera positiva en tu vida, porque si no, no estás haciendo absolutamente nada. Por más esfuerzos que tú hagas, siempre va a haber algo ahí que te esté jodiendo. Esa es la palabra. Entonces, mi gente, en mi papel de entrevistador y moderador de este podcast,
les quiero agradecer por venir a escuchar sobre este tema que creo que mucha gente se siente muy familiarizado con y esperamos verlos sin falta la próxima semana porque ya volvimos a nuestra programación regular. Bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio y siguen firmes con el podcast de los nenecos. La salud mental no es un juego y a veces vemos en redes sociales la gente muy feliz, muy contenta. Ustedes ven a los nenecos poniendo fotos viajando en vestido de baño, en la casa en Bali, en no sé qué. Y no se imaginan lo que hay detrás. Así que por eso decidí hoy abrirme y contarles la realidad de lo que está pasando para que más personas se sientan identificadas y se den cuenta que es completamente normal. La vida es un yin y un yang. Nos pillamos. ¡Época de los nenecos!